Capítulo 3. El error de hecho. Estudiaremos ahora la causa de nulidad del consentimiento matrimonial denominada error de hecho, que recae sobre la persona con la que se celebra el matrimonio, c. 1097, y se contrapone al error de derecho, aquel que recae sobre la institución matrimonial o sobre sus características jurídicas esenciales, cc. 1096 y 1099. Por decirlo con otras palabras, se trata de precisar en qué circunstancias este tipo de error determina la nulidad del matrimonio, en cuanto supone un límite a la libertad del contrayente. Es fácil comprender que un error de gran entidad, acerca de la persona misma o de alguna característica importante de su personalidad, impide un recto conocimiento del objeto del pacto, de la donación conyugal, y como consecuencia limita la libertad de elección del contrayente. En efecto, como es bien sabido, el objeto de dicho pacto son las mismas personas de los contrayentes, que, se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio, c. 1057-2. En coherencia con el fin práctico y didáctico de nuestro trabajo, no nos detendremos en consideraciones de carácter especulativo y de sistemática jurídica, verbigracia, si todos los errores de hecho son vicios del consentimiento, o alguno de ellos, como el error sobre la persona, es en realidad un verdadero y propio defecto del consentimiento. Y, por las mismas razones, no analizaremos el fundamento último de las prescripciones del Código. Tampoco pretendemos proponer ni discutir interpretaciones poco comunes o innovadoras de la norma canónica, bien doctrinales o, sobre todo, jurisprudenciales. Nuestro objetivo es más modesto, como ya apuntamos, solo pretendemos mostrar las normas que deben aplicarse a los casos matrimoniales cuando los fieles denuncian un error sobre la persona o sobre la cualidad del propio cónyuge, y cuál sea su interpretación más común. Como más adelante pondremos de relieve, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina han experimentado en los últimos decenios una notable evolución y por eso no siempre es fácil determinar la interpretación corriente de la norma. Según el esquema propio de cada capítulo de este libro, después de un breve resumen del derecho sustantivo ofreceremos diversas indicaciones sobre las preguntas que el asesor puede formular al cónyuge para profundizar en su caso y lo completaremos con varios ejemplos concretos que permitan ilustrar mejor las cuestiones planteadas. 1. Elementos de derecho sustantivo. Para comprender en sus justos términos la normativa vigente sobre el error de hecho, conviene hacer una referencia sintética a la disciplina del Código de 1917, todavía aplicable a los matrimonios celebrados bajo su vigencia, esto es, hasta el 26 de noviembre de 1983. A. El Código de 1917 y sus problemas de interpretación. El Código Pío Benedictino, aplicando al matrimonio la disciplina general del error contenida en el Canon 104, nota 1.1, el error hace nulo el acto, si versa sobre lo que constituye la substancia del acto o recae sobre una condición sine qua non. De lo contrario, el acto es válido, a no ser que el derecho prevenga otra cosa, pero en los contratos el error puede dar lugar a la acción rescisoria conforme a derecho. Fin de la nota. Establecía en el Canon 1083 que, el error acerca de la persona misma hace nulo el matrimonio, 1. En cambio, el error acerca de una cualidad de la persona, aunque hubiera sido causa del contrato, no hacía nulo el matrimonio, salvo en dos casos excepcionales. 1. Si el error acerca de las cualidades de la persona redunda en error acerca de la persona misma. Segundo, si una persona libre contrae matrimonio con otra a la que cree libre, pero que es esclava con esclavitud propiamente dicha. 2. Para entender el alcance de esta norma son necesarias algunas explicaciones. Desde luego, no es difícil comprender en qué consiste el error acerca de la persona, es un error sustancial, porque es diversa la persona física con la que se quiere contraer matrimonio y con la que, de hecho, se intercambia el objeto esencial del consentimiento, esto es, el derecho perpetuo y exclusivo a los actos aptos para la procreación. En otras palabras, recurriendo al ejemplo empleado por la canonística clásica, es el caso del patriarca Jacob, que quería contraer matrimonio con Raquel, por tanto, persona conocida y querida en su precisa individualidad, y, en cambio, se vio casado con Lía, a quien no pretendía como esposa. Por supuesto, este tipo de error es absolutamente inusual, lo ha sido en el pasado y lo es más en el presente, pues para hacerlo posible deben producirse un cúmulo de circunstancias, todas ellas excepcionales, que permitan que la sustitución de una persona por otra pase inadvertida. Cuando el matrimonio se celebra en circunstancias normales es prácticamente imposible que esto suceda,
Solo en algún caso singular, por ejemplo, en el matrimonio por procurador, podría darse, y ni siquiera entonces sería fácil. Acabamos de señalar que el canon 1083-2 del código precedente tomaba en consideración el error acerca de una cualidad personal de uno de los contrayentes, estableciendo una regla general de irrelevancia. Dicho error no hace inválido el consentimiento matrimonial, aunque él sea causa del contrato. Pero, ¿qué significa esto? Significa que es el motivo o uno de los motivos que mueven la voluntad del contrayente a celebrar el matrimonio con una persona determinada. Por ejemplo, me caso con Mario porque es rico, me caso con Carlota porque me parece una muchacha honesta, etc. Entonces, ¿por qué el error que causa el contrato no invalida el matrimonio? Porque precede o acompaña al acto de la voluntad que es el consentimiento, como un prerequisito o elemento motivante, pero no afecta a su estructura esencial, que es la elección de una persona determinada con la que establecer el consorcio de vida conyugal a través del intercambio de aquel derecho esencial por el que se entrega y acepta la facultad perpetua y exclusiva en orden a los actos de por sí aptos para la generación, CFR C 1081-2. El error ha motivado el consentimiento, lo ha causado, ha empujado al contrayente a prestarlo, pero el consentimiento ha sido pleno y completo en sí mismo y ha producido entonces todos sus efectos jurídicos. Esta es la regla general prescrita en el Código de 1917 acerca del error sobre una cualidad de la persona del cónyuge. Como hemos señalado, la regla general tenía dos excepciones. Afrontaremos en primer lugar la segunda, que ya no aparece en la normativa vigente y es más fácil de ilustrar. El canon 1083-2, segundo establecía que el error en la condición servil, esclavitud, del cónyuge determinaba la nulidad del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el esclavo, en sentido estricto, no puede disponer libremente de sí mismo y, en consecuencia, no puede entregar y aceptar aquel derecho peculiar que constituye el objeto esencial del consentimiento matrimonial. Con esta norma, el Código quería tutelar a quien erróneamente hubiera celebrado matrimonio con una persona que no podía disponer de sí misma, para garantizar el reconocimiento efectivo del derecho conyugal esencial. Esta situación parece imposible de verificarse hoy día, al menos formalmente, por haber desaparecido la esclavitud de los ordenamientos jurídicos modernos con los que entra en contacto la vida de la comunidad cristiana, y por eso la nueva legislación ha considerado innecesario incluirla expresamente, aunque como es lógico, si se produjera, sería subsumible en alguno de los tipos genéricos establecidos. La primera excepción a la regla general de irrelevancia del error sobre una cualidad del contrayente venía recogida en el canon 1083-2, primero del código precedente. Establecía la nulidad del matrimonio si el error acerca de las cualidades de la persona redunda en error sobre la persona misma. ¿Cuál era el significado del denominado error redundans? Durante siglos, la tradición canónica, que el CIC 1917 habría venido a acoger y sistematizar, según el C6, nota 2. 2 en concreto, después de advertir que, el código conserva en la mayoría de los casos la disciplina hasta ahora vigente, aunque no deja de introducir oportunas variaciones, precisaba en su número segundo, los cánones que reproducen íntegramente el derecho antiguo deben valuarse conforme a ese derecho, y, por tanto, han de interpretarse según la doctrina de los autores de nota. Fin de la nota. Lo había interpretado del siguiente modo: se dice que un error acerca de una cualidad de la persona redunda en error acerca de la persona misma cuando ésta no es conocida en su identidad física por el que yerra, de tal manera que su identificación se realizará exclusivamente a través de esa cualidad individuante. Así, siguiendo los ejemplos clásicos, quien dijese, me quiero casar con la hija del rey de Francia, o, me quiero casar con la hija primogénita de Maese Pedro, y no se encontrara casado con la hija del rey o se hubiera casado con la segunda o tercera hija de Maese Pedro, habría incurrido en un error sobre una cualidad que redunda en un error sobre la persona misma del otro contrayente, y no se habría casado con la persona que quería. Como se puede intuir por razón de su carácter formal, este concepto de cualidad redundante, aun interpretándose durante siglos de esta manera, había suscitado problemas e interrogantes tanto entre los estudiosos como en la práctica jurisprudencial. San Alfonso María de Ligorio, el gran moralista del siglo XVIII, trató de ilustrar mejor el concepto de redundancia del error sobre la cualidad de la persona, sosteniendo que éste se produciría en 3 casos. Es útil referirse a ellos, ya que una de sus reglas interpretativas está en la base de la codificación canónica de 1983 sobre este punto. Según San Alfonso,
el error sobre la cualidad redunda en error sobre la persona. Primero, cuando una determinada cualidad es objeto de condición, por ejemplo, me caso contigo con tal de que verdaderamente seas la hija del rey de Francia, o, me caso contigo a condición de que seas verdaderamente rica. Segundo, cuando una cualidad sea propia e individual de una determinada persona y no sea común a otras personas, y por lo tanto permita individuar a esa persona en relación a otras, por ejemplo, quiero casarme con la hija del rey de Francia y me caso con la mujer que se me presenta como la hija del rey de Francia, y a esta última dirijo mi consentimiento. Tercero, cuando una determinada cualidad sea pretendida directa y principalmente respecto a la persona, por ejemplo, quiero casarme con un hombre rico, es la riqueza lo que deseo sobre todo, y me caso con Mario porque es rico. Como se puede advertir, la segunda regla de San Alfonso no es más que la reproducción de la interpretación tradicional del concepto de redundancia, es redundante aquella cualidad que permite identificar a la persona en su individualidad física, de tal manera que el errante solo la conoce a través de esa cualidad. Las reglas primera y tercera prevén, por así decirlo, que la redundancia de la cualidad en la persona es querida por el mismo sujeto que yerra, el cual opone como condición sine qua non del propio consentimiento la presencia, cualidad positiva, o la ausencia, cualidad negativa, de una determinada cualidad, o bien busca primero, en el orden lógico, la cualidad de la persona y elige a la persona solo secundariamente, esto es, porque considera que posee o carece de la cualidad pretendida. Positiva o negativa. Durante la vigencia del Código de 1917 se podían emplear las tres interpretaciones del concepto de cualidad redundante ofrecidas por San Alfonso. La primera era reconducible a la regla general acerca de la presencia de una condición sine qua non en un acto jurídico, CC 104 y 1092, cuarto, nota 3. 3. Como ya transcribimos el canon 104 en una nota anterior, ahora nos limitamos a hacer lo propio con el canon 1092, cuarto, la condición una vez puesta y no revocada, si, versa, acerca de un hecho pasado o presente, el matrimonio será válido o inválido según que exista o no lo que es objeto de la condición. Fin de la nota. La segunda era la interpretación tradicional implícitamente codificada, CF Arce 6, y la tercera era usada por la jurisprudencia de la Rota, cuya actividad se había reanudado en 1908, tras el paréntesis forzado por los acontecimientos romanos de 1870, aunque no toda la doctrina estaba de acuerdo con ella. Para tener un cuadro completo acerca del significado del concepto de redundancia del error sobre una cualidad en un error sobre la persona hay que considerar una corriente jurisprudencial innovadora que surge después del Concilio Vaticano II. El concilio había ofrecido una visión más integral y completa de la persona, constituida también por su identidad moral, religiosa, psicológica y social, sobre todo en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Sobre esta base se desarrolló una línea jurisprudencial que proponía prestar atención también a estas cualidades, algunas de las cuales pueden caracterizar tan íntimamente la persona que pueden modificar su propia identidad. Se trataba, en otras palabras, de prestar atención al valor objetivo de determinadas cualidades y a su papel en la configuración de una visión más completa e integral de la persona, a quien estas cualidades se refieren. En cierto sentido, se proponía desplazar la atención desde el concepto de persona, como individualidad física definida, al concepto de personalidad, en el que el individuo se caracteriza sustancialmente, para bien o para mal, por sus cualidades morales, religiosas, psicológicas y sociales. Por vía de ejemplo, podemos recordar la sentencia de la Rota que dio inicio a esta fuente jurisprudencial. Se trata de la sentencia Coram Canals, del 21 de abril de 1970, nota 4. Publicada en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1970, pp 371 a 375. Fin de la nota. Junto a una interpretación muy estricta del concepto de cualidad redundante, la cualidad como única nota para la individuación de la persona física, y otro concepto menos estricto, la cualidad entendida primariamente respecto de la persona, conforme a la tercera regla de San Alfonso, proponía que se tomara en consideración una tercera concepción, según la cual un error sobre cualidad redundante en error acerca de la persona también se produciría cuando el sujeto yerra sobre una cualidad moral, jurídica, social, etc., tan íntimamente conexa con la persona física que si faltase aquella cualidad la misma persona física sería considerada una persona distinta.
¿Qué se puede decir acerca de esta corriente jurisprudencial innovadora? Y, sobre todo, es prudente aplicarla a los casos matrimoniales que puedan presentarse, con el fin de sugerir una causa canónica de nulidad. Muy sintéticamente, y con el máximo respeto hacia quienes sostienen una opinión contraria a la nuestra, sentimos el deber de expresar un parecer negativo acerca de la admisión y práctica de la interpretación extensiva del concepto de persona, por las razones que expondremos a continuación. Parece claro que la interpretación extensiva se produjo porque era necesario dar respuesta a una serie de matrimonios fracasados a causa de graves características personales de uno de los cónyuges, ignoradas antes de la boda por el otro, y que no eran reconducibles a los capítulos de nulidad tradicionales. Era el caso de la sentencia Coram-Canals, antes mencionada, en el que el varón había ocultado a la mujer la existencia de un matrimonio civil anterior, canónicamente inválido, pero que revelaba completamente su verdadera catadura moral. En la decisión aparece la laudable intención de la interpretación que hemos llamado extensiva y que, para entendernos, amplía el concepto de persona, objeto del error de hecho en materia matrimonial, hasta abarcar la personalidad. Pues bien, una atenta consideración del asunto permite advertir que este tipo de interpretación termina provocando muchos y mayores problemas de los que pretende resolver. El primero es el de su propio fundamento histórico, conciliar y sistemático. En efecto, desde el punto de vista histórico, la interpretación del concepto de persona en sentido propio, o sea, como persona física, es tradicional en la canonística, y también Juan Pablo II, en su discurso a la Rota de 1993, insistió, y precisamente poniendo como ejemplo el error de hecho relevante en materia matrimonial, en no atribuir a las palabras de la ley significados que no sean coherentes con la tradición canónica, nota 5. También en materia de error facti, específicamente cuando se trata de error in persona a los términos usados por el legislador no está permitido atribuir un significado extraño a la tradición canónica, del mismo modo que el error in qualitate persona solo puede invalidar el consentimiento cuando una cualidad ni frívola ni banal se pretenda directa y principalmente, es decir, como eficazmente ha afirmado la jurisprudencia de la Rota, cuando predomina la cualidad sobre la persona, Juan Pablo 2, al Tribunal de la Rota Romana, 29 de enero de 1993, N7. En http://vatican.va/holy-faadar/ion-paul-2/ cerrar paréntesis. Fin de la nota. Desde el punto de vista conciliar, no es nada evidente que la Gaudium et Spes haya pretendido formalizar un nuevo concepto de persona, y mucho menos de carácter jurídico. Es sabido que la Constitución conciliar, definida precisamente de naturaleza pastoral y no dogmática, quiso simplemente presentar al mundo, entre otros temas, la visión cristiana de la persona de un modo dialógico y tentativo, sin pretensión alguna de transformar los contenidos de la antropología cristiana. Y, finalmente, desde un punto de vista sistemático, tampoco se alcanza a entender por qué razones dentro del mismo sistema jurídico y normativo el término persona, referido a la persona física, deba tener, en este caso del error en materia matrimonial, un significado distinto del que recibe en otras ocasiones. Un segundo problema consiste en preguntarse hasta qué punto puede sostenerse teóricamente la equivalencia entre el concepto de persona y el de personalidad. Ciertamente, no tratamos de afirmar que determinadas cualidades de notable relieve moral, jurídico o social no caracterizan de modo importante a la persona, y que un error sobre ellos no merezca una adecuada tutela jurídica. Sin embargo, si los conceptos de persona y de personalidad fueran intercambiables y, por lo tanto, si de una cualidad de esta importancia debiera entenderse que caracteriza de un modo sustancial a la persona, desaparecería la posibilidad de identificar a la persona misma en el curso de su desarrollo existencial. Pero lo cierto es que la persona sigue siendo la misma aunque en algún momento de su vida contraiga una enfermedad o cometa una acción, por ejemplo, un grave delito, que marque indeleblemente su existencia posterior, lo que significa que determinadas cualidades, por importantes que parezcan, no definen de modo sustancial a la persona misma. El tercer problema es que la interpretación innovadora del concepto de persona a propósito del error de hecho en materia matrimonial no ha sido acogida unívocamente por la doctrina, ni ha llegado a ser jurisprudencia común en la Rota, es decir, asumida con carácter general al juzgar casos similares. Es cierto que algunas sentencias han tomado en consideración e incluso han aplicado este concepto de persona definido como más integral y completo, pero muchas otras, también recientes y con extensas motivaciones,
no lo han admitido, nota 6. Vid, por todas, la sentencia Couran Pompedda, del 6 de febrero de 1992, en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1992, pp 49 a 62. Fin de la nota. Así que nunca ha llegado a ser criterio constante y común de la Rota para decidir casos de nulidad de matrimonio planteados bajo el error acerca de una cualidad personal. Asimismo, como en el sistema canónico no tienen valor orientador de la jurisprudencia las decisiones precedentes singulares, ni mucho menos un cierto número de decisiones similares, sino solo la jurisprudencia constante, no se puede afirmar que la interpretación innovadora haya sido asumida por el Tribunal de la Rota, entre cuyas funciones está la de velar por la unidad de la jurisprudencia canónica, art. 126, Constitución Apostólica Pastor Bounas, sobre la curia romana. Por lo demás, un examen detenido de las decisiones rotales posteriores a 1970 que presuntamente siguen esta interpretación innovadora permite constatar que en realidad muchas de ellas se mueven entre una consideración objetiva de la cualidad, que correspondería a una consideración más integral de la persona, y una consideración subjetiva, que sustancialmente reconduce la cuestión a las reglas primera y tercera de San Alfonso, que buscaba el sujeto de verdad al celebrar el matrimonio, que peso atribuía a aquella cualidad, ha condicionado su compromiso matrimonial, ha instrumentalizado la persona del otro contrayente para conseguir aquella cualidad personal. Por lo tanto, aunque no es el momento de documentar la conclusión a la que hemos llegado después de una lectura atenta de la jurisprudencia, podemos afirmar que ni siquiera la corriente jurisprudencial que acogió inicialmente el concepto innovador de error sobre la cualidad de la persona lo ha aplicado luego, siempre, coherentemente. Un cuarto problema podríamos definirlo como de política legislativa. Es preciso reconocer que la interpretación extensiva del concepto persona presenta dificultades prácticas de aplicación bastante mayores que la interpretación tradicional, cuando una cualidad integra un concepto diverso de persona, cuando es tan importante que su falta o su presencia configuran objetivamente un individuo distinto de aquel caracterizado por dicha cualidad. En otras palabras, se comprende fácilmente que la individuación de cualidades objetivamente integrantes de una realidad personal diversa no es nada fácil y se presta en ocasiones a interpretaciones discutibles o abusivas. Y, aunque la mejor doctrina ha tratado de establecer criterios para distinguir las cualidades verdaderamente sustanciales de las accidentales, hasta ahora no se puede decir que se haya alcanzado un acuerdo y una visión comunes, ni en el plano jurisprudencial ni en el doctrinal. Por lo tanto, las razones expuestas nos llevan a no aceptar el concepto extensivo de error acerca de la persona, elaborado por parte de la jurisprudencia y de la doctrina a partir de 1970. Y quizás a la luz de alguna de ellas deba leerse la elección del legislador de 1983, que en la nueva normativa sobre el error acerca de una cualidad personal del cónyuge ha abandonado el concepto de error redundante que, en cierto modo, dio origen a una interpretación problemática. Es posible, aunque tal afirmación no está avalada por elementos directos deducidos de los trabajos de revisión del Código, que el legislador haya abandonado dicho concepto para terminar con las especulaciones que éste había generado, reorganizando toda la materia de tal manera que el concepto ya no tiene razón de ser ni ocasiones para desarrollarse, porque los casos que habían motivado esa elaboración se pueden resolver por otra vía y porque ha desaparecido el término redundante, de difícil determinación. Por lo demás, el legislador ha procedido de modo análogo en otros puntos de la normativa canónica, por ejemplo a propósito del concepto de fines del matrimonio, la codificación precedente los distinguía en primarios y secundarios, mientras que la nueva omite esta distinción, precisamente para evitar interpretaciones reductivas de los fines. B. El Código de 1983. El error de hecho en materia matrimonial ocupa los cánones 1097 y 1098 del Código renovado. A la luz de la exposición realizada acerca de la normativa precedente podremos conseguir explicar la actual de manera más ágil y breve. El canon 1097.1 contempla el error acerca de la persona como causa de nulidad del matrimonio. Para ilustrarlo nos remitimos a lo que hemos visto en el apartado anterior. Bastará añadir que algunos autores, basándose en una variación terminológica cuya motivación no ha sido oficialmente explicada, el CIC 1917 hablaba del error circa personam, mientras que el CIC 1983 habla de error in persona, consideran que la nueva expresión comprende no solo el error acerca de la identidad física de la persona, sino también el concepto de error redundante en error de la persona,
entendiendo además a la persona en el sentido mayormente íntegro y completo que propuso la corriente evolutiva de la jurisprudencia nacida en la década de 1970. Sin embargo, apoyándonos en los motivos ya expuestos, recordamos que parece más razonable y prudente atenerse a la interpretación clásica del canon 1097-1, entendiendo el error in persona como error sobre su misma identidad física. Carece de importancia al argumento residual propuesto por los partidarios de la interpretación extensiva de la norma, de que en el caso de la interpretación tradicional la norma sería de aplicación en contadas ocasiones. Tal argumento pierde mucha de su fuerza persuasiva si simplemente se recuerda que la nulidad de un acto jurídico nunca puede ser la regla, sino la excepción, y que el legislador debe establecer las normas relevantes para la validez del matrimonio con independencia de la frecuencia con que vayan a ser aplicados. Piénsese, por ejemplo, en los impedimentos de rapto o de retención violenta de la mujer, C. 1089, o en las dos figuras del impedimento de crimen, C. 1090. El canon 1097-2, al afrontar el error acerca de una cualidad de la persona, confirma en primer lugar la regla general según la cual, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio. Como ya hemos visto anteriormente el significado de la expresión, ser causa del contrato, no nos detenemos en ella. También la normativa vigente, como la anterior, prevé dos excepciones a esta regla general, pero ya no se refieren ni al estado de esclavitud ni al error redundante, tienen contenidos diversos y ocupan los cánones 1097-2 y 1098, respectivamente. La primera excepción considera relevante en cuanto a la nulidad del consentimiento, el error acerca de una cualidad de la persona, directa y principalmente pretendida, C. 1097-2. Es fácil darse cuenta de que en esta norma se ha recogido la tercera regla propuesta por San Alfonso María de Ligorio para ilustrar el concepto de error redundante. ¿Qué significa en concreto pretender, directa y principalmente, una cualidad de la persona? Significa que la cualidad es el objeto directo de la voluntad, mientras que la persona es pretendida solo secundariamente, porque se ha valorado como el soporte personal de la cualidad que se desea. No bastará por lo tanto con que la persona desee intensamente cierta cualidad, o con que uno de los motivos que le han empujado a casarse sea el haber visto en la otra parte una determinada cualidad. En estos supuestos seguiríamos en el caso de la cualidad que simplemente ha sido la causa del contrato. Por eso habrá que demostrar que la persona buscaba sobre todo esa determinada cualidad, por ejemplo, quiero casarme con un potentado, quiero casarme con un español, me quiero casar con uno que no sea toxicómano, porque mi anterior novio lo era y esto me ha causado muchos sufrimientos, y que el haber valorado la presencia de aquella determinada cualidad, o la ausencia de la cualidad negativa temida, haya sido el motivo determinante del matrimonio. Si se entiende así la presente norma, no solo se respeta el sentido de la ley canónica, sino que incluso se capta desde el punto de vista práctico la ratio de la disposición que examinamos. En el consentimiento prestado en estas condiciones la persona ha sido en cierto modo instrumentalizada en relación a una determinada cualidad, que era el objeto directo y principal de la voluntad de quien yerra, de tal manera que, al faltar el objeto principal de la voluntad, falta también el consentimiento. En otras palabras, el error sobre la cualidad inficiona el consentimiento matrimonial porque, por así decirlo, la cualidad misma desempeña un papel patológico en el consentimiento, y no en cambio el papel fisiológico que tiene simplemente la cualidad que, es causa del contrato. Y es que la nulidad de un acto jurídico es una hipótesis tan grave que debe reconducirse a algo patológico, en el sentido de anormal, del actuar humano. Sin embargo, un sentido extensivo del concepto de cualidad directa y principalmente pretendida, por ejemplo, dando importancia a supuestos de hecho como los siguientes: me he casado deseando mucho tener hijos y resulta que mi marido es estéril, me he casado pensando que mi esposa era una mujer honesta y me he dado cuenta de que carece de principios morales, etc., permitiría quizás brindar una aparente solución a algunos matrimonios fracasados, pero al precio de forzar el sentido de la disposición canónica, que reclama no un simple presupuesto, sino un verdadero acto de voluntad hacia la cualidad, un acto positivo de voluntad que, con toda evidencia, es exigido por el hecho de que la cualidad debe ser pretendida de un modo directo y principal respecto de la persona. Por esto, desde el punto de vista de la prueba, es bastante difícil demostrar que cualidades comunes y ordinariamente deseadas hayan sido pretendidas directa y principalmente. En efecto, es normal que uno desee casarse con una persona honesta, sincera, fértil, capaz de colaborar en el sostenimiento de la familia,
etc., sin que todo esto sea puesto como objeto principal e inmediato de la voluntad. Con esto no queremos decir en absoluto que cualquiera de estas cualidades no pueda ser pretendida directa y principalmente, sencillamente queremos hacer notar que en la mayor parte de los casos estas cualidades simplemente se presuponen en el otro contrayente, pero sin que sean objeto de un acto positivo de voluntad, y sin que sean la razón determinante de la elección de esa persona como cónyuge. En este sentido, se nos podría preguntar acerca de la praxis seguida en la aplicación de esta norma renovada del error sobre la cualidad personal. Según una línea interpretativa, el precepto debe entenderse de forma restrictiva, desde luego más estrictamente de lo que consentía el concepto de error redundante de acuerdo con la interpretación evolutiva nacida en la década de 1970. Así lo advierten algunas sentencias rotales, como la sentencia Couran-Pompedda, del 22 de julio de 1985, nota 7. Publicada en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1985, pp 395 a 403. Fin de la nota. De hecho, la norma vigente es la que es. Para admitir una aplicación más amplia, la sentencia citada lanza la hipótesis de considerar implícita, aunque no subjetivamente efectuada por el sujeto, la intención directa y principal acerca de alguna cualidad que en un determinado contexto de lugar y tiempo es particularmente apreciada como prerequisito del matrimonio, por ejemplo, la virginidad de la mujer en ciertas culturas, pero esto, como advierte la misma sentencia, es una interpretación objetivamente forzada de la norma vigente y solamente podría sostenerse en circunstancias culturales y personales un tanto particulares. La segunda excepción al principio general de que el error acerca de una cualidad personal del cónyuge no hace nulo el consentimiento matrimonial lo encontramos en el Canon 1098, que protege a quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. Estamos ante una verdadera innovación normativa, porque este supuesto del engaño en materia matrimonial no estaba contenido en la legislación precedente aunque, desde hacía algunas décadas, parte de la doctrina venía pidiendo su inserción en el sistema matrimonial canónico. La doctrina y la jurisprudencia dominantes consideran que la prescripción del Canon 1098 es una mera previsión de derecho positivo, que la ley canónica configura minuciosamente, y aunque en último término se apoya en un precepto de derecho natural, el de la libertad del consentimiento matrimonial, esta solo quedaría indirectamente viciada por el engaño. Por eso consideran que solo es aplicable a los matrimonios celebrados después de la entrada en vigor del nuevo código, o sea, a partir del 27 de noviembre de 1983, en virtud del principio común de no retroactividad de las leyes positivas, C9, nota 8. Sin embargo, como se dirá más adelante, la jurisprudencia dominante considera que los casos que hoy calificaríamos de dolo, C1098, son subsumibles dentro del supuesto del error redundans del C1083-2, primero C y C1917. Fin de la nota. La norma de referencia es detallada y compleja, y su contenido puede ser descrito en los siguientes términos. A. En el momento de prestar el consentimiento uno de los contrayentes debe padecer un error, un juicio falso acerca de una determinada realidad, y se discute si bastaría una situación de simple ignorancia, que no comporta ningún juicio. En cambio, sin ninguna duda debe tratarse de un error que sea causa del consentimiento, o sea, de un error determinante de su emisión, en caso contrario, no estaría viciado. B. La realidad determinada sobre la que recae el error debe ser una cualidad de la otra parte, por lo tanto una característica estable de la persona e inherente directamente a la misma, no una simple circunstancia relativa a ella. Dentro de la primera hipótesis entraría, por ejemplo, una enfermedad crónica, y dentro de la segunda el hecho de que actualmente el sujeto no tenga trabajo. Además, la cualidad debe afectar específicamente a la persona del otro contrayente, no a terceros. Por ejemplo, puede ser una cualidad relevante el que el contrayente sea un delincuente habitual, pero no que tenga un hermano en la cárcel por haber cometido un grave delito, en cuyo caso la condición de delincuente no se refiere a la persona con la que se contrae matrimonio. C. La cualidad sobre la que se yerra debe ser por su naturaleza apta para perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. No es fácil decir cuándo será tal. En principio, teniendo en cuenta que el matrimonio es un consorcio de toda la vida, perpetuo y exclusivo, ordenado a la generación y educación de la prole y al bien de los cónyuges,
se pueden incluir dentro de la referida categoría aquellas cualidades que lleven al sujeto a actuar en contra de la unidad/fidelidad del matrimonio, por ejemplo, padecer una tendencia moralmente invencible hacia la infidelidad, de su permanencia en el tiempo, aunque aquí es más difícil poner ejemplos, de su ordenación al bien de la prole, sea a su bien físico, como la esterilidad dolosamente ocultada, cf. Arce 1084-3, o como la prodigalidad o la ludopatía que amenazan el sostenimiento de la prole, sea a su bien moral, como la vida licenciosa que hace a la persona gravemente inadaptada, por no decir incapaz de desempeñar las funciones educativas propias de los padres, de su ordenación al bien de los cónyuges, por enfermedades contagiosas, toxicomanía o sida, que o destruyen la relación de confianza entre los cónyuges o hacen especialmente gravosas sus relaciones, por ejemplo, las de naturaleza sexual. Conviene advertir que no es preciso que, de hecho, se haya producido una perturbación de la vida conyugal, sino que la cualidad objeto del engaño potencialmente la pueda causar. D. El error debe haber sido provocado dolosamente, esto es, con voluntad deliberada y con conocimiento del significado de la propia acción, verbigracia, no por un sujeto incapaz de realizar un acto humano, aunque esta situación fuera solo transitoria. Conviene advertir que la norma no establece que la acción dolosa deba ser realizada por uno de los cónyuges en perjuicio del otro, por lo que en línea de principio también podría provocarla un tercero, aunque es difícil pensar que el cónyuge ignore el engaño urdido en perjuicio del otro. Por último, la acción dolosa debe efectuarse con el fin de obtener la prestación del consentimiento matrimonial de la otra parte, y no con otros fines. En otras palabras, debe demostrarse la existencia de un dolo específico. Como se puede intuir, la aplicación de esta segunda excepción al principio general de irrelevancia del error sobre una cualidad de la persona no es frecuente que se produzca. Y, cuando ocurra, tampoco será fácil de demostrar, tanto desde el punto de vista de la individuación de los requisitos legales objetivos, por ejemplo, valorar la aptitud de una determinada cualidad de la persona para perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, como de los requisitos subjetivos. En buena lógica, comprobado el engaño se debe suponer el dolo, es decir, la voluntad de engañar, pero esto no es suficiente para asegurar, ni como indicio ni como presunción, que el término de la acción de engañar fuera el matrimonio. Y, en principio, tampoco basta para relevar al tribunal de la obligación de realizar una seria verificación de este extremo la sola confesión judicial del autor del engaño. Por lo tanto, antes de mencionar y de sugerir al fiel en dificultad matrimonial una causa de nulidad sobre la base de un engaño doloso, C. 1098, el asesor deberá valorar a fondo y con extremada prudencia la situación. 2. Guía para el asesor. A la vista de la doctrina un tanto compleja expuesta en el apartado precedente, se comprende la dificultad de ofrecer pautas al asesor. Para simplificar la tarea no tomaremos en consideración el caso del error sobre la persona propiamente dicho, pues no ofrece especiales dificultades de prueba, siendo que, Ticio quería casarse con Calla y se ha casado con Sempronia. Tampoco propondremos indicaciones acerca del error sobre cualidad redundante en error de la persona, entendida esta del modo más completo e integral porque, como hemos expuesto, esta interpretación del error no está comúnmente aceptada. En cambio, nos detendremos en los dos casos que el Código de 1983 dedica al error sobre una cualidad de la persona, cuando ésta es pretendida directa y principalmente, y cuando aquel es dolosamente provocado. El primer supuesto es aplicable, si bien por razones formales diversas, a todos los matrimonios, con independencia del tiempo de su celebración, a los contraídos después de la entrada en vigor del Código de 1983, en cuanto motivo de nulidad positivamente establecido por la ley, y a los matrimonios celebrados según el Código de 1917, en cuanto explicación admitida por la jurisprudencia común en relación al concepto de error en cualidad que redunda en error de la persona. A. Error sobre una cualidad personal directa. Hay principalmente pretendida. Recordemos brevemente lo dicho sobre este supuesto de hecho. Uno de los contrayentes desea casarse con una persona provista de una determinada cualidad, y elige casarse con el otro contrayente porque considera precisamente que se corresponde a su deseo. En cierto modo podríamos decir que se presenta como la personificación de la cualidad deseada, verdadera razón de ser de su elección matrimonial por esa persona. Luego descubre que su juicio estaba equivocado. Pues bien, para verificar si estamos en presencia del supuesto de hecho previsto por la norma, debemos preguntarnos lo siguiente. Primero,
qué tipo de cualidad tenía en mente quien se lamenta del error cometido, era una cualidad o una serie de cualidades bien definidas. Desde luego, quien no tiene ideas claras no puede querer nada, y mucho menos directa y principalmente. Segundo, ¿qué relevancia atribuía la persona a la cualidad? Es el llamado criterium aestimationis, que mide la importancia subjetiva atribuida a la cualidad. En efecto, es lógico pensar que cuanto más importante sea considerada una cualidad por una persona, tanto mayor será el papel que su presencia o ausencia puede desempeñar en la elección del cónyuge. Para profundizar en esto se debería indagar, por ejemplo, si el sujeto hablaba a menudo de esa determinada característica, si quizás ha interrumpido anteriores noviazgos con otras personas precisamente porque carecían de dicha característica, si alguna vez manifestó que nunca se casaría con alguien que careciera de esa cualidad, etc. Tercero, además hay que comprobar la situación de error padecida por el sujeto, es decir, un falso juicio acerca de la presencia, o ausencia, de la cualidad. Para ello se debería verificar si el interesado ha investigado o se ha asegurado de algún modo de la presencia de una determinada cualidad. Por ejemplo, si una muchacha de origen humilde quisiera casarse con un hombre rico porque así sus condiciones de vida mejorarán sustancialmente, es lógico pensar que dará su asentimiento al matrimonio solo después de haberse cerciorado de algún modo de la riqueza de su futuro cónyuge. De igual modo, parece lógico que el varón que quiera como esposa a una mujer que le asegure descendencia, se informe sobre la salud de la novia desde el punto de vista de su posible maternidad, proponiéndole incluso someterse a una revisión médica. La falta de estas pesquisas no solo pone en duda el estado de error, sino que además proyecta una sombra sobre la importancia efectiva de aquella cualidad en la elección matrimonial del otro contrayente. Debemos recordar que, en principio, nos encontramos ante un supuesto más bien extraordinario, en el que la persona del contrayente está subordinada a una determinada cualidad, y también por esto el tipo de comportamiento del sujeto al respecto debe ser proporcionado a la singularidad de la hipótesis normativa que se quiere verificar. Cuarto, se deberá indagar si lo que el sujeto deseaba era en verdad una cualidad personal, es decir, una característica estable relativa directamente a la persona. Siguiendo con los ejemplos mencionados, la riqueza o la aptitud para la maternidad pueden ser efectivamente consideradas cualidades, en cambio no lo sería el hecho de poseer una casa, de tener actualmente un trabajo o de no mantener en ese momento relaciones sentimentales con otras personas. Cuestión distinta sería si alguna de estas cualidades se elevara a objeto de condición, pero entonces deberíamos tomar en consideración como hipótesis de la posible nulidad del matrimonio la condición, y no el error en cualidad. Quinto, también es preciso aclarar si la presencia de una determinada cualidad ha sido o no la causa motiva de la decisión matrimonial del sujeto. Es lógico pensar, en el caso de la cualidad pretendida directa y principalmente, que la cualidad sea el motivo principal, aunque no exclusivo, de la decisión, y deberá demostrarse que desarrolló esa función en la voluntad del sujeto. Así, quien dijese, me caso con Mario al que amo y de quien deseo tener hijos, no querría directa y principalmente la fecundidad del cónyuge, y, en cambio, quien dijese, quiero un hijo y lo quiero enseguida, por ejemplo, por problemas de edad o de salud, y me caso con Mario porque me parece apto para la procreación y dispuesto a darme inmediatamente un hijo, pretendería directa y principalmente su fertilidad, antes que las demás cosas. Sexto, como es obvio, también hay que comprobar la falsedad del juicio realizado por el sujeto o, en otras palabras, que la cualidad que creía encontrar en el otro no existía. Así, siguiendo con los mismos ejemplos, que el cónyuge en realidad no es rico, y que Mario es estéril y por lo tanto no apto para la generación. Séptimo, por último, habrá que profundizar en cómo reacciona el sujeto cuando descubre su error. Es el clásico criterium reactionis, de la intensidad de la reacción se puede deducir la importancia que una determinada cualidad tenía para el sujeto y el papel que desempeñó en la elección de la persona. Así, por ejemplo, el hombre que descubre que su mujer es estéril y, a pesar de ello, sigue viviendo maritalmente con ella, sin solución de continuidad en relación al error cometido, estaría desmintiendo con los hechos el haber querido, antes que la persona del cónyuge, su fertilidad. B. Error sobre una cualidad personal causado dolosamente. Recordaremos ahora sumariamente el supuesto de hecho de que uno de los contrayentes, con el fin de obtener su consentimiento matrimonial, se ha engañado deliberadamente acerca de una cualidad personal de la otra parte, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal.
Es evidente que en este caso las exigencias de prueba son distintas del caso precedente y deberán encaminarse a averiguar los siguientes extremos. Primero, que el sujeto ha padecido un error desde un punto de vista subjetivo, porque ha juzgado mal la presencia o ausencia de una determinada cualidad del otro contrayente, por ejemplo, que era licenciado o que no era toxicómano. La facilidad de la prueba dependerá en buena medida de lo activo que haya sido el sujeto al desear una determinada cualidad y al tratar de verificarla. En el caso del dolo por omisión, es decir, por disimulación de cualidad negativa, es más difícil distinguir por completo el error de la ignorancia, entendida como simple desconocimiento de un hecho. Pero es cierto que el poder demostrar una eventual acción de desinformación por parte del inductor al error, quizás deducible mediante indicios, vid infra el cuarto ejemplo, constituye un agravante de la ignorancia, y, aunque sustancialmente estaríamos todavía ante un supuesto de desconocimiento, sería fruto de la omisión de una información debida. En concreto, el consultor deberá preguntarse qué sabía exactamente en el momento de la boda quién ha errado al valorar la cualidad del otro cónyuge, y qué hizo antes para profundizar en su conocimiento, por ejemplo, si sospechando la esterilidad del novio le propuso acudir al médico para verificarlo. Una prueba a posteriori del error en sentido subjetivo es la reacción que tuvo el sujeto al descubrirlo, y se deberá indagar sobre ella. Segundo, que el sujeto haya padecido el error también desde un punto de vista objetivo. En otras palabras, deberá probarse que efectivamente su juicio no correspondía con la realidad, verbigracia, no solo que Ticia creyera que Cayo era médico, sino que Cayo no fuera realmente médico. Tercero, a continuación, el asesor deberá tratar de comprender si el error era en verdad relativo a una cualidad personal del otro contrayente. Para esto nos remitimos a cuanto dijimos antes, al distinguir entre cualidad y circunstancia accesoria. De esta forma, el haber abusado alguna vez de la droga o haber tenido experiencias homosexuales ocasionales no se consideran cualidades personales, en cambio lo podrán ser el estado de toxicómano o la tendencia y el comportamiento homosexual estables. Cuarto, el consultor también deberá preguntarse si la cualidad podía perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. En la exposición de derecho sustantivo señalamos algunos criterios generales para esta valoración. Aquí solo recordaremos que no basta ni es de suyo necesario que la perturbación se haya producido, sino que la cualidad por su propia naturaleza sea tal que pueda perturbar el consorcio conyugal. Por lo tanto, es necesario realizar una valoración de carácter más bien general y objetivo, aunque a menudo se podrá verificar una perturbación de hecho en la relación de confianza y de armonía entre los cónyuges a consecuencia de un engaño sobre algún aspecto del contrayente subjetivamente relevante para el otro. Quinto, seguidamente es preciso demostrar que la situación de error fue inducida, es decir, que fue causada por el comportamiento de parte de alguien, normalmente el futuro cónyuge, pero eventualmente también un tercero, que o bien simula ser lo que no es, por ejemplo, aparenta ser médico sin serlo, o bien disimula algo que no es, por ejemplo, oculta ser homosexual siéndolo. Por lo tanto, habrá que averiguar el comportamiento del que engaña, que decía de sí mismo, cómo respondía a las preguntas sobre el asunto, cómo se comportaba ante el futuro cónyuge, por ejemplo, dando pie al juicio erróneo. Sexto, hay que averiguar si el engaño fue provocado. Este punto es de difícil prueba, porque la mayor parte de las veces quien acude al asesor, y al tribunal, es la parte engañada, y no quien engañó. Ordinariamente, partiendo del principio de que cada uno es responsable de sus propios actos, si se prueba el engaño se presume la voluntad de engañar. De todos modos, esta puede deducirse también de indicios, por ejemplo, el empeño que puso el autor del engaño para evitar que el engañado entrara en contacto con personas que habrían podido hacerle descubrir la maquinación. Séptimo, por último, es necesario asegurarse de que el fin del engaño fue el matrimonio, es decir, el consentimiento matrimonial del engañado. También este punto es de difícil prueba por la razón que acabamos de exponer. No resulta nada sencillo obtener una confesión de quien ha urdido el engaño, bien porque se desentiende del proceso, bien porque no quiere admitir su responsabilidad. Incluso en el caso de que confiese, y sin dejarnos llevar de prejuicios, es justo no atribuir una excesiva credibilidad a quien ya ha engañado una vez en un asunto tan importante como es el matrimonio. No obstante, tanto el mismo dolo como el propósito matrimonial de la acción dolosa podrían probarse mediante indicios, por ejemplo, aclarando todo lo que el deceptor hizo para que se celebrara el matrimonio, o considerando si, además del matrimonio,
había o no otros motivos para explicar su engaño. Cuanto más contundente sea la prueba del interés del deceptor por el matrimonio, con tanta mayor seguridad se podrá concluir que el fin del engaño era el matrimonio mismo. Nota 9. 9. Para profundizar en la clave probatoria del error doloso, CFR. P. Bianchi, esempi di applicazione giurisprudenziale del CAN. 1098, dolo casistica e problemi probatori, en, Quaderni di diritto ecclesiale, 1996, pp 357 a 378. Fin de la nota. 3 ejemplos. A continuación ofrecemos algunos ejemplos que pueden ayudar a encuadrar mejor la doctrina y las sugerencias expuestas. Los 3 primeros son casos de error acerca de una cualidad personal directa y principalmente pretendida, y los 2 últimos son casos de error dolosamente causado. A. Primer ejemplo. Catalina afirma que se casó con Alberto queriendo directa y principalmente, por su gran deseo de tener hijos, la fecundidad del marido. Se demuestra que su vida en común entró en crisis a raíz de los exámenes médicos realizados 3 años después de la boda para explicar la razón de que no tuvieran descendencia, y en los que se diagnosticó a Alberto una esterilidad a consecuencia de la retención abdominal de los testículos. Asimismo se verifica que Catalina se separó de Alberto después de casi 8 años de vida matrimonial, y que tiene 2 hijos de la persona con la que actualmente vive. La instructoria realizada por el tribunal permitió aclarar los siguientes elementos que demostraron la inconsistencia de la demanda de Catalina. En primer lugar, que Catalina antes de la boda y en los primeros años de matrimonio no mencionó de modo particular a los hijos, limitándose a manifestar un deseo genérico de tenerlos. Por lo tanto, en este caso no parece haberse desarrollado en absoluto el criterium a estimationis. En segundo lugar, la instrucción demuestra que no es verdad que la esterilidad de Alberto fuera descubierta 3 años después de la boda, al tratar de averiguar por qué no tenían hijos. Según el testimonio del médico de familia, la esterilidad se comprobó pocos meses después de la boda y en relación a otros problemas de salud de Alberto. Aparte de las dudas sobre la sinceridad de las partes, pues Alberto avaló en el juicio la narración de Catalina acerca del tiempo y demás circunstancias del descubrimiento de su esterilidad, no se demostró una firme voluntad de tener hijos por parte de ella, desde el momento en que la esterilidad fue descubierta casualmente. Y en tercer lugar, la instrucción confirmó no solo que la vida en común duró casi 7 años después de haber descubierto la esterilidad de Alberto, sino que en todo este tiempo apenas hicieron nada por tratar de curarla, aceptando sin más el parecer del médico de familia. Así pues, el criterium reactionis también resulta extremadamente débil. Entre los demás elementos de valor indiciario, hubo 2 de particular valor en la conclusión de la causa. El primero fue una circunstancia prenupcial, habiendo tenido relaciones íntimas antes del matrimonio, quedó probado que Catalina conocía el defecto anatómico de Alberto, pero ni se preocupó de él ni pidió una verificación de su fertilidad. A la luz de esto, parece poco creíble que la fecundidad del marido fuera pretendida por ella de modo directo y principal. La segunda circunstancia, en este caso postnupcial, es que la crisis conyugal de Catalina y Alberto no vino motivada por la falta de hijos ni por la esterilidad, sino por sus recíprocas infidelidades después de algunos años de vida conyugal. Este ejemplo puede servir para enseñar al asesor que, aunque obviamente ni debe ni puede anticipar la fase instructoria de la causa y debe atribuir un peso razonable a cuanto le digan los interesados, no debe aceptar pasivamente todo lo que le cuentan. A la luz de los criterios de prueba expuestos más arriba, debe investigar de manera general los hechos para verificar que estos no desmientan la reconstrucción que le ofrece una de las partes, o las 2. Además, debe advertir a los interesados de que las faltas de sinceridad, además de viciar sustancialmente el proceso, podrían ser descubiertas por el tribunal en el transcurso de la causa, como, en este caso sucedió con el tiempo y el modo de la averiguación de la esterilidad de Alberto, con graves consecuencias para la credibilidad de su tesis. B. Segundo ejemplo. A continuación examinaremos un ejemplo en parte similar al anterior. Manifiesta que, a pesar de la verosimilitud de los hechos narrados, no es nada sencillo demostrar la existencia efectiva de una voluntad directa y principal hacia una cualidad antes que hacia la persona del cónyuge. Buena prueba de ello, entre otros argumentos, es que la causa real de este ejemplo tuvo respuestas contrarias en las diversas instancias judiciales, es decir, respuesta negativa en primera y tercera instancia, y, en cambio, afirmativa en la segunda. Gisela se casó a la edad de 19 años con Carmelo, con un gran deseo de tener hijos.
Un mes después de la boda acudió al ginecólogo preocupada por no quedarse embarazada. El ginecólogo se echó a reír por la preocupación de la muchacha, dada su edad y el hecho de que apenas hacía un mes que se había casado. Pero para Gisela el asunto era tan serio que se ofendió e inmediatamente cambió de ginecólogo. Se sometió a varias exploraciones que confirmaron su aptitud para la maternidad. Con mucha insistencia, a los 2 años de matrimonio consiguió convencer a Carmelo para que también se sometiera a un reconocimiento médico. Como resultado se le diagnosticó una esterilidad prácticamente absoluta e incurable. Para Gisela la noticia fue un golpe fortísimo, pero mantuvo durante algunos años más la vida matrimonial, aunque cada vez con mayor dificultad. Además, pidió a sus parientes que evitaran hablar de la falta de hijos en su familia, también para no hacer sufrir a Carmelo, amargado por el descubrimiento de su esterilidad. Como se puede ver, el caso es difícil, está probado el fuerte deseo de hijos de Gisela, o sea, el criterium aestimationis, que la llevó a una búsqueda frenética del embarazo desde las primeras semanas de matrimonio, aunque, a decir verdad, no pidió al novio antes de la boda ninguna garantía de su fertilidad. En cambio, resulta mucho menos claro el criterium reactionis, como prueba de que ella había elegido a Carmelo en cuanto apto para hacerla madre, antes incluso que como marido en el sentido más genérico y completo del término. De hecho, la duración de la vida conyugal y la petición a los familiares, para que no hablen del asunto por no contristar a Carmelo, inducen a pensar que Gisela le amaba como persona, aunque carente de aptitud para la procreación. Precisamente estas circunstancias hicieron que el caso tuviera respuestas distintas en las diversas instancias judiciales. En particular, el Tribunal de Segunda Instancia, que dictó sentencia a favor de la nulidad del matrimonio, sostuvo que la intención de Gisela en relación a la fertilidad del marido, directa y principalmente pretendida, había que tenerla como implícita en su conducta de búsqueda frenética de hijos tras la boda. En cambio, las otras sentencias pusieron de relieve la ausencia de verificaciones prenupciales por parte de la joven sobre la aptitud del marido, el débil criterium reactionis, la escasa prueba directa de que para Gisela los hijos fueran más importantes que Carmelo. En síntesis, según los jueces de primera y tercera instancia, solo queda claro que Gisela deseaba mucho tener hijos, pero no parece probado que en su deseo hubiera implícita como principal una voluntad de fertilidad de Carmelo para aceptarlo como marido. El ejemplo de Gisela y Carmelo puede enseñar al asesor la dificultad que a menudo se experimenta para distinguir en un caso como este cuál fue realmente el objeto principal de la voluntad del contrayente. Por eso hay que extremar la prudencia antes de dar un parecer, sin que esto signifique abstenerse de realizar una valoración inicial. Eso sí, habrá que considerarla y proponerla como provisional, con la posibilidad de profundizar en ella y de obtener un parecer definitivo de personas profesionalmente expertas. Dicha profundización exige una atenta reflexión de todos los aspectos del caso. Tercer ejemplo. Alfonso había roto sucesivamente 2 noviazgos anteriores porque las jóvenes con las que pretendía casarse habían presentado serios problemas de salud, que le preocuparon con vistas a la procreación. Conoció a Carlota y, al cabo de un tiempo, le propuso matrimonio. Antes de casarse con ella, pretendió obtener garantías precisas acerca de su salud. Los parientes de Carlota, algunos de ellos médicos, le tranquilizaron al respecto. Alfonso ciertamente sentía atracción y afecto por Carlota, pero el motivo principal que le indujo a casarse con ella fue el juicio positivo que se formó a través de las informaciones recibidas acerca de la buena salud de la novia. Él quería casarse con una mujer sana y había escogido a Carlota, en cuanto parecía en perfectas condiciones, y además le gustaba. Su deseo de la cualidad no era genérico, en principio, todos quieren casarse con una mujer sana, sino actual y positivo, por eso había roto 2 noviazgos anteriores y había pedido garantías sobre la salud de Carlota. Después de la boda se manifestó en Carlota una predisposición a trastornos de carácter nervioso, de origen hereditario y que, respecto a lo que Alfonso conocía, ya había cursado en algunos episodios precedentes. Nada más constatar esta circunstancia, Alfonso pidió la separación. No solo se sentía engañado por los parientes de Carlota, sino que sostenía que su compromiso matrimonial carecía de valor en cuanto dirigido a una persona que no se correspondía con la cualidad deseada principalmente por él, y, desde luego, si hubiera conocido la predisposición de Carlota a la enfermedad, hubiera roto también este noviazgo. En este caso el deseo de la cualidad específica y la reacción ante su falta parecen muy claros.
El ejemplo permite mostrar que una cualidad de ordinario genéricamente presupuesta por quien presta el consentimiento matrimonial puede ser querida como objeto directo y principal de la voluntad. En ese caso deben concurrir circunstancias particulares que permitan explicar cómo lo que normalmente es un simple presupuesto aquí es un verdadero acto de voluntad. En concreto, quedó probada la intención específica de Alfonso en relación a la buena salud de Carlota, su móvil subjetivo era muy fuerte, visto el fracaso de los precedentes noviazgos, e igualmente se demostró el error, desde el momento en que los precedentes problemas psíquicos de Carlota también pudieron ser acreditados documentalmente. De todos modos, préstese particular atención al hecho de que no basta con demostrar que una cualidad de la persona del futuro cónyuge ha sido puesta por el sujeto como objeto principal de su consentimiento, sino que también se debe acreditar que ha habido un error, o sea, que la realidad es sustancialmente distinta a cómo el sujeto se la representa. De cuarto ejemplo. Sofía conoció a Marcos en un centro de rehabilitación de toxicómanos en la que ella colaboraba y él realizaba funciones de educador animador, después de haber superado aparentemente con éxito un proceso de desintoxicación. Pronto se hicieron novios. A consecuencia de las relaciones sexuales que mantuvieron, Sofía quedó embarazada y decidieron casarse. En ese momento, Marcos dejó la comunidad en la que trabajaba y pidió a Sofía que cortara todo contacto con ella. Ninguno de los miembros fue invitado a la boda. Marcos explicó a Sofía que no había abandonado la comunidad por su voluntad, sino que le habían expulsado por el mal ejemplo que había dado, manteniendo relaciones con ella y dejándola encinta, al mismo tiempo le aseguró que seguía limpio, no había recaído en la droga. Sofía creyó todo lo que Marcos le dijo, y se casaron. 15 días después de la boda, Sofía tuvo que utilizar el coche de Marcos para ir de compras, porque el suyo estaba averiado. Al tomar una curva pronunciada se abrió inopinadamente la guantera, de la que cayeron los instrumentos habituales usados por los drogadictos para inyectarse. Más tarde, y ante la evidencia que Sofía le mostraba, Marcos tuvo que admitir que había vuelto a la droga en los últimos meses, y que esta era la verdadera razón por la que voluntariamente se había alejado de la comunidad, y añadió que no le había dicho nada para no renunciar a la boda con ella, pensando que lograría dejar la droga por completo después del matrimonio. Reconoció que no lo había conseguido y también confesó que se había gastado en droga todos los regalos de boda en metálico que habían recibido de amigos y parientes. Sofía le buscó un puesto en otro centro de rehabilitación, diciendo que solo le admitiría en casa después de haber obtenido pruebas concluyentes de una curación efectiva. Sin embargo, unos años después de estos hechos, cuando se introdujo la causa, la curación seguía sin producirse. En este caso es preciso verificar la existencia de los elementos integrantes del tipo del error doloso, C1098. Sofía fue inducida al error por las explicaciones recibidas de Marcos antes del matrimonio para esconder su toxicodependencia. La acción fue dolosa, es decir, deliberada, en cuanto que no parece que Marcos fuera incapaz de comprender el significado de sus actos, y una serie de indicios corroboran la existencia de una acción predeterminada y bien urdida por su parte, por ejemplo, su empeño para que Sofía no tuviera más contacto con la comunidad de recuperación de la que había salido. El dolo de Marcos fue además específico, ya que el fin de su acción era matrimonial, como él mismo confesó en el juicio, pensaba que si le contaba la verdad a Sofía quizás la hubiera perdido para siempre y, desde luego, estaba seguro de que el matrimonio cuando menos se habría pospuesto, y, por lo demás, no tenía en relación a Sofía ningún otro motivo para ocultarle la verdad. El objeto del engaño, la toxicomanía en acto por el padecida, puede ser considerada una cualidad en cuanto es una condición que, prolongada en el tiempo, caracteriza toda la vida de una persona. Asimismo conviene advertir que, tratándose de una dependencia severa, como en el caso de Marcos, es una cualidad apta por su naturaleza para perturbar gravemente el consorcio de vida matrimonial desde cualquier punto de vista. En relación al bien de los cónyuges basta pensar en la influencia que sobre el ejercicio de una vida sexual normal tiene el hecho de que Marcos se inyecte la droga por vía intravenosa, con el peligro real de contagio del SIDA. En cuanto al bien de la prole, el alto presupuesto del consumo de drogas, en contraste con los modestos recursos de la joven pareja, no garantizarían la congrua manutención de los hijos, mientras que el aspecto educativo también quedaría afectado, pues un toxicómano habitual es incapaz de evitar conductas y actitudes que influyan negativamente en la formación de los hijos. El asesor, frente a casos análogos a este, tanto si trata de un supuesto de dolo por omisión, ocultando de la verdad,
como de simulación de una cualidad inexistente, antes de plantear al cónyuge la perspectiva de una causa de nulidad de su matrimonio por dolo, deberá cerciorarse de que el caso reúne todos sus elementos constitutivos, tal y como los configura el Canon 1098. Quinto ejemplo. Bárbara es una joven de 18 años con una familia desgraciada, el padre es una buena persona pero está desquiciado por el alcohol, la madre padece una grave enfermedad psiquiátrica y necesita internamientos prolongados en lugares especializados. En casa hay poca armonía, el trabajo es discontinuo y falta el dinero. Bárbara se ve obligada a limitar sus gastos al máximo, incluida la compra de los objetos más personales y necesarios. En el pueblo donde vive conoce a Salvador. Con poco más de 30 años, goza de una buena reputación como médico y de una posición económica holgada, así parece confirmarlo el espectacular descapotable que conduce. Aunque desafortunada en otros aspectos, Bárbara es una muchacha hermosa, Salvador se siente atraído por ella y empieza a cortejarla. Al principio, Bárbara no le corresponde, considera que Salvador, además de poco agraciado físicamente, es demasiado mayor para ella. No obstante, acaba cogiéndole cariño y termina aceptando su propuesta de matrimonio, también porque piensa que, casándose con un médico de prestigio desde los comienzos de su andadura profesional, mejorará su género de vida, incluso desde el punto de vista económico. Bárbara le confía muchas veces a Salvador el panorama desolador del hogar de sus padres y la carencia de medios en que vive, y él siempre la tranquiliza asegurándole que junto a él le espera un futuro sereno y desahogado. Después de la boda, Bárbara descubrió que la realidad era completamente distinta de lo que se había imaginado. En poco tiempo se vieron obligados a abandonar el apartamento donde instalaron su domicilio conyugal, por no poder pagar ni el alquiler de la vivienda ni los muebles, y tuvieron que irse a vivir con los padres de Salvador. El deportivo resultó que estaba en leasing y también lo perdieron por no hacer frente al pago de los plazos, y la prestigiosa trayectoria de Salvador como cirujano no solo no produjo ningún resultado, sino que pareció esfumarse. En esta situación llegó un momento en el que Bárbara empezó a sospechar de Salvador, y le pidió a una antigua compañera de colegio, empleada como enfermera del hospital de la ciudad vecina donde Salvador trabajaba, que hiciera algunas averiguaciones sobre su marido. El resultado fue decepcionante, en el hospital nadie conocía a Salvador. Puesto entre la espada y la pared por Bárbara, termina confesando que en realidad no es médico, sino estudiante de medicina, pues todavía le quedan algunas asignaturas para terminar, pero está trabajando como ayudante en la clínica de un odontólogo amigo suyo. Bárbara se siente burlada y ve desvanecerse todas sus expectativas de una vida más tranquila y menos atosigada en lo económico, así que decide dejar a Salvador y pide la nulidad de su matrimonio por error doloso padecido por ella misma. En la instrucción de la causa se pudo probar mediante testigos que un motivo importante de la elección matrimonial de Bárbara había sido la convicción de que Salvador era médico. Mediante testimonios y documentos, como el expediente académico de Salvador, y también su propia confesión judicial quedó demostrado no solo que no era médico, sino que durante los casi 2 años de noviazgo engañó cada día a Bárbara acerca de su profesión y actividad con el móvil específico de no perderla, ya que era consciente de la relevancia que su cualificación profesional tenía para ella y de que era todo cuanto podía ofrecerle. El tribunal también apreció que un engaño de este género podía perturbar por su propia naturaleza el consorcio conyugal, como de hecho ocurrió. El ejemplo permite subrayar que la cualidad objeto del engaño debe ser relevante en la elección del cónyuge, en el sentido de que forme parte de la causa motiva del consentimiento. Solo en este caso el error puede viciarlo hasta determinar la nulidad del matrimonio. Desde el punto de vista de la prueba, el ejemplo revela que los datos circunstanciales, por ejemplo, personales y familiares, pueden ayudar a clarificar con más precisión el supuesto de hecho.